Bien, chicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a la semana número 14, la semana que corresponde a Historia del Perú y la última semana del tema, en este caso, de nuestro curso. Bien, chicos, primero antes de comenzar, yo sé que la información es bastante, Mati, buenas tardes. Yo sé que la información es bastante extensa y larga. Yo les recomendaría en todo caso que no se olviden que el material que tienen ustedes ahí entregado, que está resumido sobre los temas de 2 ciclos, ¿ya? Así que esa es la información que va a tratar de colocarse en las preguntas. Voy a tratar de explicar quizás algunos gobernantes más importantes y sobre ello de repente insistir en una leída posterior para que puedan solucionar cualquier dificultad que se presenta en el examen. Bien, chicos, como les mencionaba, vamos a trabajar la semana número 14, que corresponde al tema de lo que es ya la República Peruana. Rápidamente, para 1826, el Perú inicia su etapa republicana con la elección del primer presidente, llamémoslo así, constitucional del Perú. Quizás puse este mapa inicial para ver cómo era nuestro Perú al inicio de la República. Miren la cantidad de territorio que vamos a perder como consecuencia de tratados limítrofes, ir cediendo como consecuencia quizás de esta, llamémoslo así, de esta falta de comunicación, de esta falta de vías de comunicación que va a sufrir el Perú. Si imagínense ahora a inicios ya de un siglo XXI, tenemos que viajar larguísimas horas a distancias alejadas, pero también no hay que olvidar que nuestra geografía es complicadísima y difícil. Pero veamos, ese era nuestro sueño, así era nuestro país, teníamos casi 3 millones de kilómetros cuadrados, hoy en día tenemos 1.825.000, ¿no? Kilómetros cuadrados. Hemos perdido vasto territorio en nuestro país. Y también la situación económica del Perú a inicio de la República era una situación caótica, éramos un país sin mayores recursos económicos, dependíamos todavía de los préstamos de países extranjeros, teníamos una aristocracia limeña derivada de un sistema colonial, un sistema gamonalista, una situación de un Estado, llamémoslo así, excluyente, racista, como vamos a verlo en el proceso histórico. Bien, 1827, nuestra república comienza en 1827, cuando el segundo Congreso peruano elige a José de la Mar como el primer presidente constitucional del Perú. Y con la elección de la Mar se inicia en el Perú lo que Jorge Basadre, el historiador más importante de nuestra etapa republicana, llamará el primer militarismo. ¿A qué hace referencia Basadre cuando dice primer militarismo? A lo que comienza en 1827 y termina en 1872, o sea, 45 años donde el Perú estará gobernado por militares, ¿ya? Por militares. Esos militares, ¿ya? Esos militares son los que van a esos militares son los que van a tomar el control de nuestro país, ¿ya? Tomar el control de nuestro país para, entre comillas, organizar nuestro Estado. José de la Mar es nuestro primer presidente civil. Ojo, y a la Mar ya lo hemos tocado cuando el Congreso peruano busca acabar con la presencia española. Era José de la Mar quien había dirigido la primera campaña Puertos Intermedios que fracasó. Pero ya para 1827, ese Congreso lo elige como presidente constitucional del Perú de tendencia liberal. Y aquí vamos a ver los gobiernos liberales, los conservadores, dos tendencias, porque al final todos son militares. ¿Quién era un liberal? Un militar que proponía y que decía que la fuente del poder se encontraba en el Parlamento, y un conservador que decía es el presidente que tiene amplios poderes. En tiempos de la Mar, el Perú no solamente enfrenta una situación de crisis, sino que además, como Bolívar se fue insatisfecho del Perú porque su proyecto de Federación de los Andes fracasó, lo primero que buscó Bolívar era quitarnos, ya nos había quitado Guayaquil, ahora buscaba quitarnos Tumbes, nos quería quitar Jaén y nos quería quitar Maynas, según Bolívar,
todo este territorio le debería pertenecer a la Gran Colombia. Por eso que ni bien nacimos como Estado, tenemos que enfrentar una guerra con la Gran Colombia. En el campo marítimo conseguimos tomar Guayaquil, en el campo terrestre nos vencieron, ese virtual empate conllevó un armisticio, ese armisticio fue para que Agustín Gamarra lidere el primer golpe de Estado en el Perú. Vean, nacimos como república, tenemos un conflicto, una guerra, tenemos un golpe de Estado. Situación caótica, más no pedir. Este gobierno fue interrumpido por un golpe militar de Agustín Gamarra, que se oponía a este armisticio con la Gran Colombia. Pero aquí nace la típica propuesta política. Yo me opongo, pero en mi gobierno lo hago. Y Agustín Gamarra firmó el primer tratado limítrofe con la Gran Colombia, conocida como el Tratado Larrea-Gual, y después, a la disolución de la Gran Colombia, tuvimos que firmar el Tratado Pando-Noboa, el primer tratado fronterizo con nuestro país, con nuestro vecino, el Ecuador. Agustín Gamarra es el primer presidente que culmina con su mandato presidencial. Termina con su mandato presidencial a pesar que tuvo 17 intentos de golpe de Estado. Quizás la labor, la colaboración incondicional de Francisca de Subiaga, la mariscala, hizo que estos intentos fueran, llamémoslo así, terminados. En esos tiempos, los militares, los mariscales, le tenían más miedo a la mujer que al propio presidente. Por eso le pusieron el apelativo de la mariscala en su momento. El tercer presidente es Orbegoso. En tiempo Orbegoso, recién tenemos 4 años o ya 6 años de vida republicana, se inicia una guerra civil, un enfrentamiento entre diversos militares que quieren tomar el país. Por ejemplo, el general Bermúdez, el caso después de Felipe Santiago Salaverry, el caso de Rufino Echenique, ¿no? Que van a entrar en una situación de caos político en el Perú. Se decía que Orbegoso era militar, pero era un hombre débil, que estuvo a punto de ser derrocado por Bermúdez, pero un pacto con Rufino Echenique, el famoso abrazo de Maquinguayo, tranquilizó aparentemente ese movimiento de levantamiento militar. Sin embargo, este presidente Orbegoso, que se sentía incapaz de gobernar, viajó a Bolivia para pactar con Santa Cruz, otro militar, y aprovechando esta ausencia momentánea del presidente Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry dio un golpe de Estado, el segundo golpe de Estado a inicio de nuestra república. Como Orbegoso se sentía quizás debilitado, Orbegoso fue, repito, a Bolivia a pactar con Santa Cruz. Y los dos presidentes, el presidente peruano Orbegoso y Santa Cruz, pactan. En el Congreso de Tacna se oficializa la creación de una confederación y Santa Cruz recibe el título de jefe y supremo protector de la confederación. A pesar que el Perú estará partido en dos, el estado norperuano con Orbegoso, el estado surperuano con Pío Tristrán y Ramón Herrera, y el estado boliviano con Santa Cruz. A pesar que cada uno tiene un presidente, el que sintetiza el poder, el que tiene el poder absoluto como jefe supremo y protector, será el famoso Santa Cruz. Esta unión de dos países, de dos naciones en una sola, en una unión, era una amenaza para dos naciones que habían tenido preponderancia económica, el caso de Chile con Valparaíso y el caso de Argentina con Buenos Aires. Por eso que los dos países opositores a esta confederación será Chile y Argentina. Chile se enfrasca en acabar con esta confederación, porque era una amenaza real, porque en Chile surge la idea del famoso Diego Portales y su periódico El Hambriento, al señalar que Chile tenía que pensar siempre en crecer y ser en una nación poderosa, y para poder crecer Chile, el único camino que tenía era crecer hacia el norte, o sea, guían tanto a Bolivia como al Perú. Por eso que los chilenos, para poder evitar que dos estados, dos países se agrupen y sea una amenaza real para la proyección de crecimiento de Chile, decidieron impulsar dos campañas restauradoras. La primera campaña restauradora con Manuel Blanco Encalada,
que termina siendo derrotado en Arequipa. Y aquí se firma el Tratado de Paucarpata, que implicó la renuncia de Chile a cualquier intento posterior de venir hacia Perú o a Bolivia. Pero como siempre, cuando a Chile no le satisface ninguna situación de acuerdo, lo que hizo el Congreso chileno es más bien juzgar a Manuel Blanco Encalada como traidor y mandar una segunda campaña restauradora que llegó hasta el norte del país. Ya no persiguieron por el sur, se fueron al norte, donde estaba el presidente Orbegoso, que entre comillas era el más débil. Pero ¿cómo pudieron llegar los chilenos hasta la zona norte de nuestro país? Gracias al apoyo de los propios peruanos. ¿Quiénes apoyaron este ingreso? Apoyaron este ingreso, por ejemplo, Ramón Castilla, el propio Agustín Gamarra, que van a liderar estas tropas, van a apoyar a Manuel Bulnes para que pueda llegar y destruir la Confederación Peruana Boliviana. Tanto así que en 1839, un militar peruano, Agustín Gamarra, le va a entregar una medalla póstuma a este militar chileno, Manuel Bulnes, que tendrá el título de Gran Mariscal de Ancash. ¿Qué se logró con ello? Destruir a esta confederación. Porque esta confederación era una amenaza para Chile y para Argentina, porque el presidente Santa Cruz había establecido puertos libres. Uno en Cobija, en Arica, en el Callao y en Paita, lo cual implicaba que si llegaban mercancías desde Europa y desembarcaban en puertos peruanos o bolivianos, estaban exonerados de impuestos. Eso es lo que perjudicaba a la creciente burguesía chilena y a la creciente burguesía de Buenos Aires de Argentina. Disuelta esta confederación, lo que hacen los chilenos es apoyar la elección de Agustín Gamarra como presidente restaurador del Perú. Y lo que quería Agustín Gamarra es lograr una confederación peruana-boliviana, pero que no esté dirigida por un boliviano, sino por un peruano. Por eso que Agustín Gamarra invade Bolivia y en Ingavi, el presidente va a ser asesinado. Se produjo la ejecución del propio presidente en campo de batalla. La muerte del presidente peruano implicó una época de inestabilidad política, de prácticamente una guerra civil. Pero veamos, ¿qué acontecimientos resaltaron en el segundo gobierno de Gamarra? No solamente haber nombrado a Bulnes, a un militar chileno con el título de mariscal de Ancash, sino también, por ejemplo, haber promulgado la Constitución de 1939, que amplió el mandato presidencial durante 6 años. Por ejemplo, en esos tiempos se firmó el primer contrato sobre lo que es la extracción del guano a través del sistema del arrendamiento. Se va a fundar nuestro colegio, mejor dicho, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en lo que es en la actual avenida Alfonso Ugarte, donde se va a concentrar las ideas liberales en el Perú, incluido la presencia de grandes intelectuales a partir de la década del 60. Y el diario El Comercio, que es el diario de mayor antigüedad, bueno, en este caso, el diario de familia, de una familia aristócrata, pero tiene esa antigüedad de casi, ya va a llegar a los 200 años de existencia. La anarquía militar. Esa anarquía militar implicó una lucha por el poder. Muerto Agustín Gamarra, Manuel Meléndez, Juan Crisóstomo, Francisco de Vidal, Justo Figueroa, Manuel Ignacio de Vivanco y otros peruanos estarán dándose golpes constantes, una intranquilidad en Lima, hasta que finalmente se impuso Manuel Ignacio de Vivanco, quien establece el gobierno conocido como el Directorio. Durante casi 18 meses gobernó el llamado Dandy, que finalmente termina esta época de anarquía militar con la presencia de Ramón Castilla y su golpe de Estado. Con el golpe de Estado de Ramón Castilla, nuestro país, nuestro Perú, pasará por una etapa de un crecimiento y de una bonanza económica. El periodo conocido como la prosperidad falaz. Desde el título, prosperidad, un crecimiento económico, grandes ingresos económicos.
como consecuencia de la extracción y la venta de un recurso natural. Hemos tenido bonanzas económicas en el Perú, pero esto quizás fue la primera gran bonanza económica, que en vez de hacernos crecer quizás como país, lo que implicó más bien es comenzar a depender económicamente de otros países y a enriquecer a familias o a empresas extranjeras que se aprovecharon de este recurso que era valorado en el mundo y que significó grandes ganancias. Para tener un ejemplo, se dice que en estos casi 28 a 30 años de negocio del guano, se consiguió como ingreso fiscal aproximadamente 800 millones de soles. Y la deuda peruana no pasaba los, llamémoslo así, 600, ¿ya? 600, o mejor dicho, conseguimos 800 en 30 años y nuestra deuda no pasaba los 60 millones. ¿Quién aprovechó al máximo esta prosperidad falaz, esta época de una bonanza económica? Lo hizo el gobierno de Ramón Castilla. ¿Ya? Ramón Castilla, en su primer gobierno, es quien, en base a que ahora el Perú tendrá ingresos económicos, va a elaborar el primer presupuesto de la República. Pregunten en admisión. El primer presupuesto peruano fue elaborado por el gobierno de Ramón Castilla durante la prosperidad falaz. ¿Qué es la prosperidad falaz? La era del guano, ¿no? La extracción de este recurso que implicó ingresos importantes para el Perú. Otra de las preguntas en admisión: en algún momento, Ramón Castilla consolida la deuda del Perú. Se va a saber recién el monto de la deuda extranjera, aproximadamente 50, y el monto de la deuda peruana entre 10 a 15 millones. En su primer gobierno de Ramón Castilla se construyó el ferrocarril Lima-Callao para comunicar el puerto con la capital. En este periodo se consiguió traer a Lima el primer telégrafo en toda América del Sur. Se trajo el primer barco a vapor. Perú tuvo la dicha de tener, o desdicha para algunos, de tener un barco, el primero, el mejor, de última generación, como si en este momento nos compráramos un portaavión. Se reglamentó la educación pública. El Estado asume el compromiso de que la educación tiene que ser asumida por el Estado. Se inició la migración china al Perú, justamente por la mano de obra barata en su momento. Las situaciones van cambiando a través de la historia. Bien, pero en tiempo de Ramón Castilla también se produjo la firma del primer contrato de consignación y entregada a una casa comercial francesa, no, inglesa, los Gibbons. Los primeros que se beneficiaron con este negocio fueron los Gibbons, 1849. Ahora, porque el primer contrato de extracción del guano se hizo a través de la forma del arrendamiento, que lo hemos dicho, se firmó por primera vez en el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Entonces, ese guano va a ser extraído a través de un arrendamiento en tiempo de Gamarra, las consignaciones, que será el modelo que establezca Ramón Castilla. ¿Cuáles son las diferencias? Arrendamiento. Voy a arrendar este espacio, tú te encargas de todo el proceso y al final me pagas un monto fijo. Como eso no fue rentable para el Estado, pasaron a las consignaciones. ¿Y qué eran las consignaciones? Tú extraes el producto, tú lo embolsas, tú lo comercializas, tú lo vendes y al final de todo me pagas un porcentaje por la venta final. Y más adelante, a partir del gobierno de Balta, se pasa a un sistema de monopolio. Entonces aquí, no se olviden que se firmó el primer contrato de consignaciones para la compañía inglesa Gibbons y Hermanos. Bien, al terminar el gobierno de Ramón Castilla, fue elegido Rufino Echenique en 1851. En tiempo de Rufino Echenique, el presidente consideraba que uno de los problemas que teníamos en el Perú era nuestra raza. Y quizás para mejorar nuestra raza, él decía que había que impulsar la migración europea, especialmente alemana y austriaca. Justamente los alemanes y austriacos llegan a la selva central entre Pozuzo, La Merced, Chanchamayo, Pichanaki, y comienzan a poblar y formar colonias alemanes
que justamente la encontramos en la actualidad en Posuso, pero esa situación de, entre comillas, una mezcla racial nunca se dio. Pero consideraba que ese era un problema que teníamos en el Perú. Y quizás el problema más grande que tuvimos aquí fue el famoso escándalo de la consolidación de la deuda. Algo que se ha repetido a través de la historia, que es pagar la deuda, que se ha consolidado, que se ha calculado en 15 millones, se ha pagado 7 millones, faltaban cobrar 8, en el siguiente gobierno se ha pagado 15 y se debe 7. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esta deuda nunca se puede o se termina de pagar? Por situaciones de corrupción, por presentar documentos falsos, por cobrar de forma indebida. Eso es lo que vemos hoy en día, pues, con estos bonos, con esta situación de pensión 65. Acuérdense de la hija del hijo de una ministra que se iba con $100,000 de becado, una situación de aprovechamiento de lo que era el Estado. Esa situación, entre comillas, de corrupción, conocido como el escándalo de la consolidación, fue el pretexto para que Ramón Castilla se levante, haga un golpe de Estado, ¿no? En Izquichaca y La Palma venció Castilla. Castilla interrumpió el gobierno de Echenique, que tenía que durar hasta 1856, ese era el periodo. En este periodo se interrumpe el gobierno y Ramón Castilla es aquí donde decide tomar dos medidas populares en su momento. Y eso es lo que a veces le gusta a la gente y considera que esas medidas son quizás destacadas. Castilla, por ejemplo, y quizás algunos lo recuerdan y bueno, en mis tiempos lo decían así, es quien dio libertad a los negros, libertad, ¿no? Liberó de las cadenas a los negros. Mentira. Ramón Castilla lo llamó consolidación, más que consolidación, manumisión de esclavos. O sea, él compró la libertad de los esclavos. Pero, profesor, ¿por qué hay esclavos en el Perú si el país es un país libre, es un país independiente? Inclusive San Martín dice, la ley de vientres libres, nadie tiene condición de esclavitud. Lastimosamente en el Perú muchas leyes no se cumplen y muchos hacendados, gamonales o grandes empresarios continuaban con esa situación caótica, con esa situación de crisis, con esa situación de aprovechamiento. Al final, si habían aproximadamente 17,000 esclavos en condición de no tener libertad, al final se terminó a pagar más de 25,000, porque muchos se hicieron pasar como esclavos para cobrar esos famosos 400 pesos que recibían los que tenían a su cargo a estos esclavos. Algo también que se repite a través de la historia, porque buscamos sacar provecho y decimos, que solamente eso es un problema, solamente un problema de un determinado grupo, y vemos que eso no siempre ha sido así. ¿Ya? No siempre ha sido así. Voy a aprovechar este mapa para verlo más adelante. Miren lo que era el Perú que enseñamos al comienzo y todo lo que vamos a perder. Hemos perdido con el Ecuador, hemos perdido con Colombia, hemos perdido con Brasil y hemos perdido hasta con Bolivia territorios. Bueno, aquí se dio un tratado de libre comercio, ¿no? Que va a tener Brasil. Acuérdense, inclusive en la actualidad hasta Colombia, Perú y Brasil tienen la famosa libre navegación por el Amazonas que nace en el Perú. Entonces, con esas dos medidas, primero, manumisión de esclavos. Ya. Natito, por favor. Ya. Con esa manumisión de esclavos, y lo otro, dio la famosa eliminación de la contribución personal. O sea, los indígenas que pagaban ese impuesto, que en su momento provocó levantamientos, inclusive en Huanta, en Izquichaca y en otros lugares del Perú. En el Perú, a pesar que éramos ya un país libre, los que estaban propensos, llamémoslo así, a tener que pagar impuestos, eran los indígenas, ¿no? Los indígenas estaban sometidos a altísimos impuestos y uno de ellos era la contribución personal. Esa contribución personal fue eliminada también por Ramón Castilla, por eso va a recibir un poco esta situación de apoyo, ¿no? Apoyo en su momento.
Ya. En el segundo gobierno, Ramón Castilla elabora dos constituciones, la de 1856, la de tendencia liberal, y la de 1860, la de tendencia conservadora. Y si ustedes recuerdan un poco el origen y la historia de nuestras constituciones, esta constitución es la que más tiempo va a durar en el Perú. A pesar que intentó ser modificada en 1867, durará hasta 1920 cuando Leguía la cambie en el Perú. Porque hemos tenido 13 constituciones, 9 en el siglo XIX, 4 en el siglo XX, ¿no? O sea, hemos sido un país con una gran inestabilidad jurídica. El segundo gobierno, el primer mapa del Perú, el primer censo de la República, agua potable, alumbrado público, inclusive aquí se construye un nuevo ferrocarril Lima-Chorrillos en su momento. Terminado el gobierno de Ramón Castilla, pasamos una etapa de un gobierno del famoso Miguel de San Román. Este gobierno de Miguel de San Román es un gobierno momentáneo porque fallece habiendo sido electo a lo que es la presidencia. A la muerte del presidente San Román ingresó como presidente Juan Antonio Peset. ¿Ya? Juan Antonio Peset regresó de Europa y tuvo que enfrentar la presencia española en el Perú. Estos españoles habían venido, entre comillas, en una misión diplomática de estudio de la riqueza marina. Sin embargo, aprovecharon un incidente que se produce en el norte, en una hacienda llamada Talambo, donde muere un trabajador vasco, para pedirle al Perú la compensación pendiente que teníamos, producto de lo que era la famosa capitulación de Ayacucho. Perú tenía que pagarle a España por esa situación de gasto que ellos habían realizado. En ese tratado de Banco Pareja se pedía que nosotros le rendiéramos un homenaje a la bandera española, que aceptáramos a un diplomático con el cargo de regio patronato y que además le indemnizáramos por esa pérdida que se dio ahí bueno, que ellos, entre comillas, perdieron como consecuencia de habernos independizado de esa hegemonía. Ese acuerdo, el Tratado de Banco Pareja, fue uno de los tratados más lesivos que se firmó en el Perú. Aquí es 27 de enero de 1865, ¿ya? 65. Es cuando se firma ese acuerdo, ese tratado. Y que implicaba, que estipulaba todo lo que está aquí planteado. Y España, justamente para evitar posteriores, mejor dicho, España, para poder asegurarse que el Perú iba a cumplir con este compromiso, se quedó con la isla de Chincha, la isla más rica en guano que teníamos en el Perú. Justamente, en respuesta a esta firma del Tratado de Banco Pareja, se produce el levantamiento de Mariano Ignacio Prado, que da un golpe de Estado, derroca al presidente y va a buscar cómo terminar con esta situación de amenaza real, que no solamente era para el Perú, sino para el Ecuador, para nuestro país, para Bolivia y para Chile. Inclusive las tropas o la armada española había bombardeado puertos chilenos y puertos en este caso bolivianos. Perú se compromete a financiar la unión de estos 4 países y nosotros aquí en el Callao, la fortaleza del Real Felipe, por ejemplo, sirvió para enfrentar esa amenaza real y en la tarde del 2 de mayo de 1866, España se retira de nuestras aguas y renuncia a cualquier reclamo posterior. Se consiguió una victoria importante para nosotros, sí, pero al final esta victoria conseguida significó para el Perú un gasto que no estaba planificado y eso conllevó a una crisis económica. Lo que había hecho Ramón Castilla en el tiempo pasado de anular el tributo indígena, la contribución personal, aquí se restauró esa contribución personal. Esa restauración de la contribución personal inclusive produjo el levantamiento de Juan Bustamante en Puno, conocido como Tupac Amaru III, porque decía por qué el pueblo tiene que pagar los platos rotos y las malas decisiones que toman nuestros políticos. Como el gobierno de Mariano Ignacio Prado se convirtió en un gobierno impopular,
Otro golpe de Estado interrumpe este gobierno y este golpe de Estado es liderado por el coronel Balta. Balta es el último presidente del llamado primer militarismo, esos 45 años, desde 1827 hasta 1872. Balta tiene que enfrentar una amenaza real, una crisis económica. Además, el guano comenzaba a ser reemplazado por un nuevo recurso, el salitre, que lo teníamos los peruanos y los bolivianos, y que los bolivianos habían firmado un acuerdo previo, inclusive años antes, que afectaba sus intereses, pero lo veremos en unos minutos cuáles fueron las causas de ese acuerdo. Bien, ese periodo de auge de este guano está en una etapa ya final, lo cual hizo que el presidente Balta consideraba que ese acuerdo que se había anulado en el gobierno de Castilla, ojo, regresamos aquí, si en el primer gobierno de Castilla, habíamos dicho, se firmó el contrato Gibbins, ese contrato Gibbins llegó a su punto final en 1861. Se anula el contrato Gibbins y los que van a asumir el comercio del guano en el Perú serán los propios peruanos. Estos peruanos que van a formar los hijos del Perú, los consignatarios del guano, los peruanos que se ven beneficiados en ese negocio, pero el peruano no tenía esa capacidad económica de prestar dinero al Estado, lo cual hizo que el presidente Balta mandara a Pierola a Europa a negociar con alguna casa comercial la firma de un acuerdo que implique el monopolio de este guano. Y esa casa comercial será la casa francesa Dreyfus y Hermanos. Firmado este contrato Dreyfus en 1869, el Perú puede pagar toda su deuda. Ya no tenemos deuda, pero con el compromiso de entregar el negocio de forma exclusiva, y el Perú solamente iba a percibir los ingresos fiscales de este recurso. En resumen, quedamos completamente desfinanciados. Ya no teníamos deuda, ya no teníamos guano. ¿Y cuánto implicaba el negocio del guano para los ingresos fiscales peruanos? Vean, el 80%. Por eso es que ante esa situación de crisis económica, Balta negocia y solicita un nuevo empréstito, 50 millones. ¿Y qué ocurrió con ese dinero? Lo clásico que ocurre en cualquier país que no tiene política de Estado. Se inició una política de construir carreteras, no carreteras, en este caso, líneas ferroviarias por todo el Perú. Y si te das cuenta, muchas de estas líneas ferroviarias lo que hacían era permitir la extracción de nuestros recursos naturales desde los Andes hacia la costa para después derivarlos hacia el extranjero. O sea, facilitaba a los exportadores y a un grupo de, llamémoslo así, de familias aristócratas o ligadas al comercio nacional y también internacional, porque vamos a ver que aquí la presencia de Inglaterra será cada vez mayor. Durante el gobierno de Balta, con el dinero prestado, se hicieron grandes obras públicas. Pero ¿a quién se contrata para diseñar estas líneas ferroviarias y para poder modernizar a Lima? A un personaje bastante controversial, un norteamericano que era acusado de corrupción, de desfalco en Estados Unidos, que viene y se convierte en el principal inversionista. Es el famoso Enrique Mays o Henry Mays, conocido por muchos como Pizarro Yankee, por ser el segundo gran conquistador. En tiempos de Balta cayeron las murallas de la ciudad, comenzó Lima a expandirse, ya que acuérdense que el centro de Lima no solamente era la área comercial, sino la residencia de las principales familias aristócratas. Se construye el puente Balta, se construye el Hospital 2 de Mayo, se construye el Parque y Palacio de la Exposición, ¿no? Se moderniza, entre comillas, nuestra ciudad. A finales de los 1871, unos meses antes, ¿no?, de convocarse elecciones, los exconsignatarios que fueron desplazados del comercio del guano al firmarse el contrato Dreyfus son los que van a fundar un partido político. Pregunten a admisión, el primer partido político en el Perú es el Partido Civil,
¿Quiénes integran el partido civil? Las principales familias aristócratas que hicieron negocio en el guano. Esas familias aristócratas que tienen como origen su fortuna en el Perú, negocio del guano. Y esos hombres, esos personajes del Perú, son los que forman este primer partido político. El partido político fue fundado en 1871 por los exconsignatarios. Y este partido civil participa en las elecciones de 1872, donde el fundador del partido político, que había sido ministro de Hacienda en tiempo de Mariano Ignacio Prado, que había sido alcalde de la ciudad en tiempo de Balta, que había sido prefecto de Lima y que era hijo de uno de los conspicuos líderes de la emancipación, Felipe Pardo y Aliaga. Ahora, nuestro Pardo y Lavalle, con su elección, vamos a tener a nuestro primer presidente civil del Perú. ¿Qué medidas tomará Manuel Pardo y Lavalle? Manuel Pardo y Lavalle va a tener una postura de pensar que el progreso en nuestro país está basado en el progreso de la educación, en el progreso de la ciencia, la tecnología. Por eso que fundará la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela Nacional de Agricultura, porque decía que la gran riqueza del Perú es la actividad minera, entonces ingeniería de minas, y uno de los problemas que tiene el Perú es la poca infraestructura, por eso que ingenieros civiles. Y en el caso de la Escuela de Agricultura, decía que nuestra costa y nuestro sur eran fuentes de financiamiento para una agricultura de agroexportación. Dos medidas controversiales que tomará Manuel Pardo y Lavalle. Uno, ante la amenaza real del crecimiento de Chile como potencia naval y ante la amenaza de que nuestro recurso natural del salitre caiga en manos de extranjeros, él nacionalizó el salitre. Y la otra medida controversial es, ante la real amenaza de Chile de quedarse con nuestras riquezas y también la riqueza de Bolivia, ambos países firman un pacto de defensa mutua, el Tratado Secreto de Alianza Defensiva, que será la causa directa para el que el Perú se vea inmiscuido en una guerra al cual, como se dice en el argot popular, no tenía vela en ese entierro, porque nosotros no teníamos fronteras con Chile, nuestras fronteras eran con Bolivia en su momento. El segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, justamente, es él quien gobierna cuando se inicie ese conflicto, esa guerra conocida como la guerra con Chile, guerra del Salitre, guerra del Pacífico o guerra con Inglaterra. Porque al final quien financia esta guerra es Inglaterra, a favor de la burguesía chilena y especialmente sus grandes intereses económicos. ¿Qué había ocurrido a partir de 1862? El ingreso de Chile. Chile había ingresado a territorio boliviano que no tenía mayor control de sus tierras. Cuando fueron encontrados extrayendo recursos de su país, se firmó un acuerdo comercial. Chile podía extraer el salitre con la condición de pagar 25 centavos por cada quintal de salitre extraído de Antofagasta. Acuerdo comercial. Pero en 1878, al ser elegido Hilarión Daza dice, ese contrato se acaba si no me aumentas 10 centavos al acuerdo comercial. Por eso que es importante esos tratados o acuerdos comerciales que tienen esa firma de extensión de años. O sea, no podemos cambiar cuando hay un acuerdo, salvo que las dos partes estén de acuerdo. Como Chile no estuvo de acuerdo, lo que hizo es Bolivia no respeta los acuerdos comerciales, por lo tanto le declaró la guerra a Bolivia. ¿Y quién es su socio? El socio es Perú, por lo tanto también guerra al Perú. Porque vamos a ver que tanto Antofagasta como Tarapacá, esas dos regiones, una boliviana y la otra peruana, eran ricas en el recurso que reemplazaba al guano, que era ese famoso salitre. La guerra se inicia en 1879 y finaliza en 1883 con el Tratado de Ancón. La guerra con Chile tuvo dos periodos. Primero, una campaña marítima, donde en el combate de Angamos,
resalta la figura de Miguel Grau. Después de sus correrías con el Huáscar, al final perdimos el control en el mar, que será determinante para que las tropas chilenas ocupen nuestro territorio, desembarquen en Hilo e inicien una ofensiva hacia el sur, en este caso, hacia el norte de ese país. Sur para nosotros, norte para Chile. Bien, en la campaña del sur. La campaña del sur implicó nuestra única victoria. Esta única victoria conseguida por el Perú, emocionó al presidente peruano, Mariano Ignacio Prado, quien después de hacer una colecta, se fue hacia Europa a conseguir armas para el Perú. Sabemos que esas armas no llegaron o llegaron después del conflicto. Y si llegaron, inclusive, se compraban revólveres con balas que no eran posible utilizarlas. Toda una situación caótica en su momento. La batalla del Alto Alianza implicó la retirada de Bolivia. Bolivia no se involucra en la guerra, en el conflicto, pero al final lo que hace Bolivia es dejarnos solo en la guerra. La batalla de, en este caso de Arica y Tacna, la batalla de Arica implicó la presencia y la resistencia de Bolognesi, y sabemos que Bolognesi lo que hace es cumplir con resistir. Después de la batalla de Arica, lo que hubo es llamémoslo así, una negociación entre Chile y Perú en una embarcación norteamericana llamada Osborno. Esa negociación fracasa porque Chile quería que nosotros le entregáramos Arequipa, ¿ya? Algo que era imposible hacer en su momento. No se podía entregar toda Arequipa. No sé si en el primer mapa vieron lo que era Arequipa. Arequipa era Tarapacá, Arica, Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica. Imposible. Como no decidimos, como no aceptamos ese acuerdo, se produce la invasión a Lima. No se olviden que después de la batalla de Tarapacá, cuando se fue el presidente, quien dio un golpe de Estado fue Pierola. Por lo tanto, Pierola es el presidente cuando los chilenos llegan a Lima. Cuando invaden los chilenos Lima, después de vencernos en Miraflores, en San Juan y en Miraflores, el presidente Pierola abandona el Perú. ¿Y dónde se refugia? En Chile. ¿Quién queda aquí como representante del Estado? Los nobles, las familias de la nobleza limeña, van a elegir a Francisco García Calderón como representante o como gobierno de la Magdalena. Este gobierno momentáneo no acepta firmar ningún acuerdo y al final también será deportado el presidente. ¿Y qué va a ocurrir en el Perú? Un desbande de las tropas peruanas. Iglesias se va al norte, Cáceres se va al centro y Lizardo Montero se va hacia el sur. Y quizás dentro de esa campaña de la resistencia conocemos la gran labor que cumplirá el famoso Cáceres con el apoyo importante del pueblo, las famosas montoneras. Las famosas montoneras. Y finalmente la guerra con Chile termina con la firma del Tratado de Ancón, que es el acuerdo final que dice lo siguiente, en resumen, que el Perú tendrá que entregar de forma definitiva Tarapacá, ¿ya? Tarapacá, con la condición de entregamos de forma definitiva y perpetua a Tarapacá. Tacna y Arica quedan en posesión de Chile con el compromiso de un plebiscito que nunca se desarrolló, nunca se cumplió con ese plebiscito. Y si alguien de ellos más adelante, después del plebiscito, se queda con una de las provincias, tendría que pagar una compensación económica al país que ha logrado ganar ese plebiscito. Repito que nunca se va a producir en su momento. ¿Quién firmó? A ver, el Brujo de los Andes, pregunta alguna vez en emisión un par de veces, conocido como el Brujo de los Andes, es quien resiste en la zona central, Marcavalle, Pucara, Concepción, ¿no? Y Huamachuco fue la última batalla de la resistencia. No se olviden que se produce el famoso grito de Montán. Justamente cuando se iba a llegar a la hacienda de Montán de propiedad de Iglesias, él prefirió dar un manifiesto, aceptó la rendición del Perú, fue el primer peruano en aceptar
Por eso que los chilenos, igual como ocurrió con Gamarra, lo llaman presidente regenerador. Elegido ya presidente, con Iglesias, inicia una etapa que es conocida como la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional es el periodo posterior a la guerra con Chile, que dura 15 años. Durante esta reconstrucción nacional se desarrolla el segundo militarismo. Nuevamente los militares asumen la conducción de nuestro país, considerando que son los únicos capaces de reconstruir nuestro país, ¿no? Algo que también, por supuesto, es, llamémoslo así, una ilusión. Inclusive en nuestros días nos hablan pues después de esta pandemia que tenemos que reconstruir el país. En esta reconstrucción, ¿quién será electo presidente? Básicamente a propuesta de Chile, el famoso Miguel Iglesias. Miguel Iglesias en su gobierno intentó tomar algunas medidas para buscar nuevamente unificar a nuestra nación. Tiene la oposición directa de Cáceres, que mantuvo una actitud de enfrentamiento, hizo la famosa guaripampeada en su momento, engañando a Iglesias. Es en tiempo de Iglesias que, por ejemplo, se produce la inmolación de Daniel Alcides Carrión, ¿no? No como un expresidente que dice que se ha inmolado buscando apoyar una prueba en el Perú. No, aquí se inmoló Daniel Alcides Carrión, Ricardo Palme, el bibliotecario mendigo, aceptó el trabajo de reconstruir la Biblioteca Nacional asaltada, robada, ¿no? Y ocupada por las tropas chilenas que no tuvieron mayor piedad de este recinto histórico para nuestro país. El gobierno de Iglesias termina por la famosa guaripampeada, el golpe de Estado que hará Cáceres, más que un golpe de Estado, un engaño contra las tropas y el débil gobierno de Iglesias. El gobierno de Cáceres tuvo que enfrentar una crisis económica, por supuesto, después de una guerra, una situación caótica, no tenemos guano, ya no tenemos empréstitos, nuestro territorio está fragmentado, tenemos una crisis económica altísima, por lo tanto, hubo que enfrentar esta situación. El principal problema, la devaluación de nuestra moneda, de 15-1, me hace recordar mucho a la época de Fujimori, ¿no? Entonces, si alguien tenía 15 soles, al día siguiente esos 15 valía un sol, ¿no? El famoso problema del billete fiscal. Ante la situación caótica, negoció con Inglaterra, que se va a aprovechar de esta situación. Así como Inglaterra quizás sea el directamente causante de la guerra por sus intereses, no solamente se queda conforme con habernos quitado el salitre en el sur, sino que aprovecha nuestra situación caótica, así como Estados Unidos aprovecha la situación de Europa, para hacernos firmar el contrato Grace, ¿no? En ese contrato Grace tenemos que entregarle los ferrocarriles por 66 años, la libre navegación por todos los ríos, incluido el lago Titicaca. Tenemos que entregar el petróleo, el nuevo recurso que comienza a surgir en el mundo y que Perú también lo tendrá en la costa norte, explotada por los ingleses, nuestras haciendas azucareras, ¿no? En nuestro negocio de la lana, nuestro negocio minero, prácticamente todo en manos de los ingleses, que inclusive forman una empresa llamada Peruvian Corporation para administrar la riqueza que tenía el Perú. El siguiente gobierno es Remigio Morales, ¿ya? Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Que era también un partidario de Cáceres y del Partido Constitucional, que es el siguiente partido fundado en estos tiempos. En su gobierno se cumplió los 10 años de la firma del Tratado de Ancón, que nunca se respetó porque Chile se opuso a cualquier circunstancia consciente que iba a perder. En su gobierno comienzan las luchas obreras porque vamos a ver ya presencia de algunas primeras fábricas textiles, de algunas industrias, de los primeros trabajadores textileros, los panaderos estrellas del Perú y otras organizaciones que comienzan a tener trascendencia histórica. En el segundo gobierno de Cáceres, Cáceres postula, pero esta elección fue fraudulenta, esta elección fue cuestionada, ¿no? Por todos, por eso que va a haber una guerra civil en el Perú.
Viejos rivales históricos como los civilistas y los pierolistas, que se odiaban a muerte, van a formar una alianza para buscar la renuncia de Cáceres. Cáceres, viendo la situación de crisis y violencia, renunció al cargo, siendo el primer presidente en renunciar al cargo, y el nombramiento de Manuel Candamo, el hombre más rico del Perú, a inicios del siglo XX, quien convoca a elecciones. ¿Y quién es el siguiente presidente que termina con esta reconstrucción nacional y que acaba con el segundo civilismo? El famoso Nicolás de Piedra, cuyo título es El Gran Caudillo Civil del Perú. Responsable de haber firmado el contrato Dreyfus, intentó dar un golpe de Estado al gobierno del primer presidente civil, estuvo durante la guerra con Chile y abandonó el país, pero después asume este periodo de dar ese paso intermedio entre lo que será la reconstrucción y la famosa República Aristocrática. En su gobierno se dio algunos avances importantes en lo que es la recuperación económica. Dependemos exclusivamente de las inversiones extranjeras, especialmente la inversión inglesa. Llegaron los primeros bancos al Perú, como el Banco Italiano, hoy en día BCP, el Banco Perú y Londres, hoy en día el Interbank, y así, Compañía de Seguros Pacífico, Compañía de Seguros RIMA. Se modernizó el ejército peruano con la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, se creó una sociedad recaudadora de impuestos para poder, de una manera que el Perú pudiese nuevamente tener ingresos fiscales para solventar nuestra economía, reemplazó a nuestra moneda y creó la libra peruana, un nuevo patrón imitando lo que ocurría en el mundo, y creó un impuesto para intentar recuperar lo que eran nuestras antiguas, ¿ya? Mejor dicho, creó un impuesto del sal para poder recuperar Tacna y Arica, porque acuérdense que quien se iba a quedar con esta situación de posesión tenía que dar un pago compensatorio al país que se quedaba con ambas provincias que estaban, ojo, en poder de Chile, la famosa chilenización que iniciará ese país del sur. Bien, iniciamos el siglo XX. En el siglo XX, al inicio del siglo XX, un año antes de este siglo XX, se inicia el gobierno conocido como la República Aristocrática. ¿Por qué la República Aristocrática? La República Aristocrática, llamada así, porque los presidentes que van a gobernar en este periodo van a tener una relación directa o indirecta con el partido político fundado en 1871, el Partido Civil. Aquí gobernarán gente ligada a este partido, que controlará, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, que controlará el diario El Comercio, que va a tener una gran influencia reuniéndose en clubes como el Club Nacional, por ejemplo. O sea, gente de grandes ingresos económicos, familias aristócratas, los ex consignatarios, ahora en el negocio del azúcar, son los famosos varones del azúcar, ¿ya? Los que van a no solamente ser electos quizás directamente, sino que financiando las campañas de quien ellos consideraban sería alguien que va a estar afín a su proyecto político. Todos estos aristócratas, familias ricas, pero no con la fortuna necesaria para poder emprender un proyecto nacional. Por lo tanto, nuevamente el capitalismo inglés encuentra en estos hombres aliados perfectos para iniciar este proyecto político. Ya, me voy a adelantar porque he hecho, se me pasó la diapositiva. ¿Ya? La República Aristocrática se inicia con Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña es un hombre que facilita la inversión inglesa elaborando un sinnúmero de códigos, código de agua, código de petróleo, código de minería, código de comercio. O sea, le dieron facilidad a las inversiones extranjeras, algo que se ha hecho de repente en la década del 90, dándole facilidades tributarias a Telefónica, a Yanacocha, a Antamina, ¿no? Y eso hay que verlo también en un contexto. ¿Quién, por ejemplo, iba a invertir en un país que estaba prácticamente quebrado?
Y lo que hacen los capitalistas, los burgueses, es buscar las oportunidades de negocio que ellos llaman para poder ahí iniciar un proyecto que a la larga los favorece ampliamente. Y aquí no será la excepción. Entonces, con Eduardo López de Romaña comienza este periodo de la aristocracia, que ya hemos dicho, está relacionado directamente con las clases sociales altas, con un pequeño grupo de poder, con una familia acomodada, con plutocracia, y que controlan absolutamente el aparato público peruano. Uno de los presidentes más representativos de este periodo, acabamos de ver López de Romaña, el primero, Manuel Candamo, su gobierno fue breve porque falleció, ¿ya? En su momento era considerado uno de los hacendados más ricos del Perú, junto con la familia de Leguía, Candamo, los Pardo, los Prado, empresas, por ejemplo, alemanas como los Gildemeister, ¿no? Y otras empresas inglesas que van a tener ese negocio de la caña del azúcar y de las grandes haciendas en nuestro Perú. José Pardo, aquí está José Pardo, es el presidente que tiene dos periodos presidenciales, dos periodos. En el primer gobierno de José Pardo y Barreda, primero, José Pardo y Barreda representa a la segunda generación del Partido Civil. El primero fue su padre, ¿no? Que hizo una reforma educativa. Él continuó con esa reforma educativa. Por ejemplo, en su gobierno se decidió que la educación primaria, la educación básica, esté en manos del Estado. El Estado tiene que proveer de los ingresos del financiamiento para que la educación primaria sea obligatoria y gratuita. Es quien permitió, por ejemplo, el acceso de las mujeres a las universidades, especialmente a San Marcos, por primera vez en 1907. José Pardo y Barreda impulsó la educación técnica, de ahí que el actual Politécnico de Lima es conocido hoy en día como el Instituto José Pardo en la Avenida Grau. José Pardo y Barreda, en este primer gobierno, tuvo que enfrentar los movimientos sociales ligados al movimiento obrero en el Perú, porque aquí aparece la famosa página libre de Manuel González Prada, quien lidera estos primeros movimientos sociales. El gobierno de Augusto B. Leguía, el que sigue, Augusto B. Leguía, en su primer gobierno, él trató de encontrar una solución a los problemas limítrofes que tenía el Perú, porque una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Muchos de los territorios peruanos se encontraban poseídos o en posesión de otros países. Justamente para acabar y seguir perdiendo quizás territorios, firmó dos tratados limítrofes, primero con Bolivia, Polo Bustamante, que significó aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados, y tratados con el Brasil, que significó en suma cerca de 500.000 kilómetros cuadrados. Al final Brasil nos quitó cerca de 700.000 kilómetros, prácticamente un cuarto de nuestro actual territorio peruano. Y a pesar que con Brasil nunca tuvimos guerra, el gran problema con Brasil es que no teníamos acceso a esas zonas porque era una selva inhóspita. ¿Y por qué Brasil tuvo mucho interés en esos territorios? Es por la presencia de otro recurso natural que el Perú lo extrajo, pero con muchas dificultades, como fue el caso del caucho. Y acuérdense que fue todo un exterminio de nuestros nativos amazónicos a los cuales se les perseguía para que extrajeran ese caucho, y el otro lado, el lado brasileño. Pasemos a este gobierno, me voy a adelantar y voy a regresar ya, Billinghurst. Ya. Aquí dice en el cuadro, fue una república aristocrática donde predomina el partido civil. ¿Quién interrumpió momentáneamente esta hegemonía? Esa hegemonía lo va a romper momentáneamente el gobierno de Guillermo Billinghurst. ¿Quién es Billinghurst? Billinghurst es considerado dentro de la historia como el primer presidente populista del Perú. Otros lo llaman presidente obrero del Perú. Lo que hizo Billinghurst es tomar medidas llamadas por muchos populistas y que es clásico en los candidatos presidenciales, que usted los escucha. Gas a 12 soles nos decía un expresidente, otro presidente nos decía un hospital por cada provincia,
el otro decía, pues, acceso a la salud universal, el SIS para todos. Cada uno nos propone, u otros que nos están proponiendo un bono universal en todos estos años, en todo este año de la crisis, nos están proponiendo construirnos 5.000 camas UCI, traernos la vacuna lo más antes posible, promesas y promesas, ya cada uno analiza y tomará la mejor decisión. Para ello nos informamos, porque hay que ver sus antecedentes, sus corrientes, y mira, profesor, al final nos quedamos sin candidato. Sí, creo que al final nos quedamos sin candidato, pero ya ahí tú tendrás que ver y ser responsable de ese voto que vas a emitir, porque al final ese quien gane representará a todos, al margen de que si voté o no voté, y no pasemos después con esa frase, no me representa. Acuérdense que la democracia, el que ganó, me represente o no me represente, es el elegido, y hay que a veces aceptar esas reglas democráticas, aunque muchas veces, repito, no estemos de acuerdo. ¿Por qué el apelativo? Pregunta en la emisión de Pan Grande. Porque él decía que iba a elaborar un pan de mayor tamaño a 5 centavos, mientras que Aspíllaga, que era civilista, proponía un pan de 20 centavos. Entonces le decían Pan Grande. ¿Por qué le decían presidente obrero? Porque en su gobierno comenzaron a elaborarse leyes a favor de los trabajadores. Por ejemplo, la ley que les permitía el derecho a huelga. Ojo, la huelga es un derecho establecido en la Constitución. Ningún empresario te puede botar del trabajo cuando estás en huelga, porque ese es un derecho. El derecho a la ley de accidente de trabajo. O sea, cuando tú trabajas y sufres un accidente y no puedes ir a trabajar, la empresa tiene la obligación de pagarte porque hay una ley que te protege. La ley de las 8 horas de trabajo para un grupo de ellos, no para todos, para los trabajadores del muelle de Arcilla en el Callao, que son los pioneros. La construcción de los barrios obreros, barrios como en Surquillo, como por ejemplo aquí por cerca Caquetá, en lo que es Chosica, la zona del Callao, barrios obreros para todos los trabajadores. Entonces, estas compensaciones o beneficios de la clase obrera iban en contra de los intereses de esta aristocracia que prefirió dar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado lo hace Óscar Raimundo Benavides. Por eso regresaremos aquí. Guillermo interrumpió esa hegemonía, y como era un personaje en contra de los intereses, ¿ya? Automáticamente Óscar Raimundo Benavides da un golpe militar apoyado por esta aristocracia y termina con el gobierno momentáneo de ese presidente. ¿Quién ingresará como presidente ahora? José Pardo y Barreda, por segunda vez, por lo tanto, es el primer presidente reelecto en el siglo XX. ¿Y cuál es la medida más importante? Y pregunto un par de veces sobre José Pardo y Barreda, la famosa ley de las 8 horas de trabajo a nivel nacional. A nivel nacional. Bien, nos quedamos aquí. De república aristocrática a estos 20 años, ¿ya? Porque este periodo es inicial, el del famoso Nicolás de Piérola. Sabemos que la república aristocrática comienza en 1899 y termina en 1919, son 20 años. Ya hemos visto que en este periodo la hegemonía del partido civil apoyado por el capitalismo inglés. Y eso se solventa en que Inglaterra era potencia en el mundo, que la libra esterlina era la moneda internacional del mundo, que todo se comercializaba en Londres. Pero para 1919, aquí en esta fecha, 1919, el escenario mundial cambió. Ya no es Inglaterra la potencia. Inglaterra está ahora en crisis porque sale de una guerra, de un conflicto. ¿Quién es el país hegemónico? Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos a partir de 1919? La época del gran negocio, del gran crecimiento económico, del único que es capaz de prestar, de financiar, de apoyar económicamente a cualquier país del mundo. Por eso que a partir de 1919, con el gobierno de Leguía, conocido como el oncenio o Patria Nueva. ¿Por qué Patria Nueva? Porque los capitales económicos que llegan al Perú son norteamericanos. ¿Qué ocurre con esta deuda? Dejó de ser libras esterlinas para pasar
a la cotización del dólar. En el tiempo de Leguía es considerado un presidente autoritario en este segundo gobierno, porque cambió la constitución en 1920 para reelegirse en 1923. La volvió a modificar en 1927 para reelegirse en 1929 y solamente la situación del crack interrumpió este gobierno gracias a un golpe de Estado. Es Leguía quien gobierna aquí casi 11 años, más los 4 anteriores, va a tener un gobierno de cerca de 15 años, lo que le convierte en el presidente que más tiempo gobernará en nuestro país, en nuestro Perú. Leguía, Sonseñi, medidas a nivel nacional e internacional. Primero comencemos con los límites, ya que a Leguía se le conoce como el presidente, uno de los presidentes más corruptos y más entreguistas que tiene el Perú. Porque no solamente entregó primero a Bolivia y a Brasil territorios, sino ahora en 1922 firmó con la Gran Colombia, en este caso con Colombia, el Tratado Salomón-Lozano, 1922. Ese tratado implicó perder Leticia y Caquetá y que Colombia pueda navegar por el Amazonas. 1929 solucionamos el problema con Chile, que decía plebiscito, pero no, al no haber plebiscito, Perú recuperó Tacna, Chile se quedó con Arica. Ese acuerdo 1929. Escenario mundial: nazismo, fascismo, socialismo, capitalismo. Eso impactó aquí en una sociedad peruana que venía ya quizás alimentada con ideas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, para 1919 se produjo la primera reforma universitaria y aparece Aya de la Torre. Comienza la presencia de un periodista crítico autodidacta, Mariátegui. A uno lo mandan a México, al otro lo mandan a Europa. Quien fue a México fundó el APRA, la Alianza para la Revolución Americana. Quien se fue a Europa fundó el Partido Socialista. Cuando llega Aya de la Torre, Partido Aprista en el Perú. Cuando regresa Mariátegui, Partido Socialista. Muere Mariátegui, Partido Comunista. Aya de la Torre, su Partido Aprista. Los dos partidos de clase media. Por primera vez, campesinos, estudiantes, obreros, militares van a poder participar en partidos, repito, de clase media o partidos populares, como va a ocurrir con el fascismo y el nazismo y el socialismo en el mundo. El oncenio de Leguía es el periodo en el cual se celebra el centenario, los 100 años de nuestra independencia. Igual como va a ocurrir ahora, pues este año con el bicentenario que vamos a hacer, ciudadanos, llamémoslo así, testigos de estos 200 años, que poco quizás tendrán esa dicha. Bien, en el centenario, ante la celebración de nuestro centenario, y con los préstamos recibidos por Estados Unidos, se comenzó a hacer obras públicas modernizando, entre comillas, la ciudad, como por ejemplo la reconstrucción del Palacio de Gobierno, ese recinto que ven en el centro de Lima. La última reconstrucción lo hizo Leguía. El Palacio de Justicia, su construcción se inició en tiempo de Leguía. El aeropuerto militar aquí en Las Palmas, en Surco, que antes era un desierto y es una ciudad, fue construida en el gobierno de Leguía. La modernización de la ciudad, por ejemplo, la Plaza San Martín, que acaba de ser reconstruida la imagen de San Martín por estos bicentenarios, hecha en el gobierno de Leguía. El parque universitario con ese reloj donado por los alemanes, hecho en el tiempo de Leguía. La Plaza Manco Cápac, ¿no? Con sus figuras donadas por el Japón. O el parque de la Reserva, ¿no? Hoy en día el Parque de las Aguas, con las primeras cuadras adornadas por estatuas de bronce regaladas por Norteamérica. O el caso de la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Unión, fueron parte de esa, de reformar, de construir, de modernizar nuestra ciudad. También avenidas, como por ejemplo la avenida Leguía, llamada así en su momento a lo que hoy en día es la avenida Arequipa, que es la única avenida que conecta el centro de la ciudad con la Costa Verde. O la avenida Progreso, que es la avenida hoy en día Venezuela, la que conecta el centro de Lima con el Callao. O la avenida Unión, ¿no? Que hoy día es parte de lo que es la avenida Argentina. Todas esas obras públicas, el primer museo de historia en su momento, y así, obras a doquier.
Otro problema que tuvo Leguía y que había significado perder territorios era la poca comunicación que teníamos entre las principales capitales y las partes internas del país. Lo que hizo Leguía es una política de construir carreteras, lo que se conocía como carretera de penetración, para que los pueblos puedan estar comunicados y sus productos puedan ser sacados con mayor rapidez, favoreciendo, por supuesto, a los grandes inversionistas de nuestra patria. Esta política de construir carreteras fue conocida como la mitad republicana, porque esa construcción era con trabajo gratuito, gracias a esta ley de conscripción vial dada en 1921. Según esta ley, todos los peruanos tenían que contribuir con esta construcción de carreteras. Sin embargo, para 1922, esta ley fue cambiada y decía, los que no pueden trabajar podrán compensar económicamente al país. Al final, los que no podían pagar terminaban trabajando de forma gratuita, por eso le pusieron el título de mitad republicana. Este gobierno fue considerado en su momento uno de los gobernantes que va a reprimir a la población, va a tener una forma de Montesinos antiguos, su primo Germán Leguía, y al final Leguía será acusado de corrupción, es el primer presidente que va a ser juzgado y encarcelado en el Pananóptico de Lima, y su muerte se produjo en el Hospital Naval, donde va a fallecer para 1930, ¿no? Después de haber sido derrocado por el famoso, va a ser derrocado por Sánchez Cerro. Justamente, ¿por qué cae Leguía? Leguía cayó primero porque Estados Unidos entra en una crisis, la crisis de 1929. Si nosotros dependíamos económicamente de los préstamos, automáticamente, si ya no hay préstamos, ya no se puede financiar las obras públicas. Al no haber obras públicas habrá desempleo, ya no hay ayuda social, por lo tanto, ¿qué ocurre? La gente sale a las calles. Este levantamiento y estos reclamos sociales fue aprovechado por Sánchez Cerro, quien dio un golpe de Estado en Arequipa, dio un famoso manifiesto escrito por Bustamante y Rivero, ¿no? El famoso manifiesto en Arequipa. Se va a fundar el Jurado Nacional de Elecciones y para 1931 se convoca a elecciones. Esta elección significó el enfrentamiento entre Aya de la Torre y Sánchez Cerro, los dos. Para el Jurado Nacional de Elecciones ganó por votos Sánchez Cerro, para el partido aprista fraude, por lo tanto, Aya de la Torre, presidente moral, se da ese enfrentamiento entre el partido aprista y el gobierno de Sánchez Cerro, un intento de asesinato contra el presidente, un bombardeo en las afueras de Trujillo, fusilamiento de cerca de 1000 ciudadanos en Trujillo, muchos de ellos decían que eran apristas, y finalmente la muerte del presidente en el hipódromo de nuestra capital, que antiguamente se encontraba en Santa Beatriz, lo que hoy en día es el Campo de Marte, ya sea el famoso hipódromo de nuestra capital. Sánchez Cerro aquí estaba embarcando tropas, despidiendo tropas peruanas para recuperar parte de lo que habíamos perdido con la Gran Colombia en su momento, o con este caso ya Colombia. Pero aquí se produjo la Constitución de 1933, la segunda Constitución. Esa segunda Constitución, por ejemplo, establecía que los partidos políticos que han tenido creación o fundación en el extranjero no tenían mayor trascendencia y esto me han prohibido de participar en la política peruana. Por eso es que el APRA estará considerado al margen de la ley. Habrá una ley de emergencia que le excluye de cualquier participación. Para 1933, a la muerte del presidente Sánchez Cerro, lo reemplaza nuevamente el famoso Oscar Raimundo Benavides, con su gobierno Orden, Paz y Trabajo, estableció el Seguro Social del Empleado, continuó con la construcción de las carreteras, especialmente la carretera norte, la Panamericana Norte, Panamericana Sur y carretera central. Es en su gobierno que se va a terminar de reconstruir el Palacio de Gobierno y se va a inaugurar el Palacio de Justicia, con una frase que sintetiza quizás, sintetice aquí lo que es
lo que significa la justicia para nuestro país, ¿no? La frase que va a exclamar el presidente: qué gran palacio para tan poca justicia, para ver cómo en sus palabras se resume la situación, repito, de justicia en el Perú. A pesar que en 1936 ganó, y hubo elecciones, ganó Luis Eguiguren, ¿por qué no se le reconoció el triunfo a Eguiguren? Porque Eguiguren había ganado las elecciones con votos del Partido Aprista. Y como el Partido Aprista estaba al margen de la ley, por eso que este presidente extendió su mandato hasta 1939. En 1939 se regresó a la democracia. Manuel Prado Yugarteche, ¿no? Este gobierno fue el gobierno que tuvo que enfrentar el problema con el Ecuador. Mire, ya estaba con Chile, con todos los problemas, con Bolivia, con Brasil, con Colombia, nos faltaba con el Ecuador. ¿Qué reclamaba el Ecuador? Que le entregáramos Tumbes, que le entregáramos Jaén y que le entregáramos Maina. Todo lo que está aquí con verde claro, según el Ecuador, eso eran sus tierras, sus territorios. Por eso es que los ecuatorianos van a intentar, ¿no?, copar estas tierras. Sin embargo, el ejército peruano invadió el Ecuador, tomó tierras del Ecuador. Si en la guerra con Chile tienen a Miguel Grau y a Bolognesi, tanto para la Marina como para el Ejército, aquí está la presencia de Abelardo Quiñones, el héroe de las Fuerzas Armadas, porque le entregó su vida aquí en esta guerra con el Ecuador. Inclusive aquí nosotros tuvimos y utilizamos para desembarcar soldados el uso de los paracaídas, lo que implicó en su momento una carta de felicitación del propio Hitler, ¿no?, por haber imitado una operación militar que los alemanes habían realizado en Noruega. Bien, ese conflicto termina con la firma del Tratado de Amistad, Paz y Límites, o conocido como Protocolo de Río de Janeiro, el cual implicaba la colocación de los hitos para terminar de demarcar nuestras fronteras. Sin embargo, en la cordillera del Cóndor, Ecuador impugnó esta delimitación, y esta falta de hitos hizo que los ecuatorianos intentaran ingresar a nuestro territorio en 1981, el falso Paquicha, 1995 fue Los Tallos, Tigüins y Base Sur, y recién en 1998 se ha cerrado de forma definitiva las fronteras aquí en este caso entre Perú y Ecuador. El gobierno de Bustamante y Rivero, un gobierno que va a verse interrumpido por un golpe de Estado. En tiempo de Bustamante y Rivero se produce la propuesta peruana de que cada país que tenga límites con el mar tenga una soberanía de 200 millas marítimas, gobierno inestable, y que en un primer momento contó con el apoyo del APRA. Después el APRA conspiró contra el gobierno. Ante esa conspiración, el ejército dio un golpe de Estado, liderado por el famoso Odría. El ochenio de Odría. Odría tuvo dos gobiernos, un primer periodo dictatorial y un periodo democrático. Es quien acuña esa frase, hechos y no palabras, para decir que su gobierno se va a identificar no con palabras, sino con obras visibles para que la población tenga pleno conocimiento. En su gobierno, en el gobierno del ochenio, se vio favorecido con el boom del cobre. Nuevamente, un recurso nos permite tener grandes ingresos económicos. En su gobierno se estableció el Seguro Social del Empleado, a la vez de la construcción del Hospital del Empleado Edgardo Regalgati Martins, el hospital más grande que tiene el Perú. Se consiguió el voto femenino para las mujeres, se construyó el Estadio Nacional, se construyó grandes unidades escolares, se construyó las unidades vecinales, el hospital militar, el hospital naval. Fue un periodo de grandes obras públicas, repito, como consecuencia del hecho de grandes ingresos económicos, así como el voto femenino para las mujeres, que a partir de 1962 podrán participar por primera vez en elecciones, y recién a partir de 1980 el voto será para todos sin excepción en el Perú. 1956 al 62, 6 años,
un gobierno de la convivencia, Prado Yugarteche, aquel que tuvo que enfrentar el conflicto con el Ecuador en su primer gobierno, aquel que permitió plena participación de los partidos políticos, por eso en su primer gobierno se le conocía como el Stalin peruano. Aquí se le habla de la convivencia, porque Prado Yugarteche nuevamente permite que participen todos sin excepción. En su gobierno se establece la educación secundaria gratuita, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si vemos aquí las fechas, 1959, en Cuba se produce la Revolución Cubana, por lo tanto los primeros movimientos guerrilleros en el Perú aparecen en 1961, buscando imitar lo que habían hecho los cubanos en respuesta a esa amenaza para no solamente América, sino los países de Sudamérica, Norteamérica, Estados Unidos, aplica un plan de ayuda económica conocido como el programa Alianza para el Progreso, hecho por el presidente John F. Kennedy. Al final de su mandato se convocó a elecciones. Esa elección implicaba la participación de Odría, nuevamente quería el poder, de Haya de la Torre, que había tenido plena libertad para poder participar, porque en el tiempo de Odría el personaje más perseguido políticamente fue Haya de la Torre, que inclusive estuvo en la embajada colombiana durante 6 años por la persecución que sufrió por parte de Odría, y el joven arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que representaba un poco a este movimiento de resurgimiento o este nuevo movimiento liberal en el mundo. Se convocó a elecciones, ninguno sacó los votos necesarios para ser electo. ¿Cuál era el requisito que establecía la Constitución de 1933? Que para ser presidente del Perú se necesitaba 1/3 de los votos válidos. Al no tener ese requisito, ya que uno sacó 31, 28, 29%, ninguno tenía mayoría. Ante esa situación, la Constitución decía que el Parlamento podía y debía elegir a un representante, a uno de ellos como presidente, y ante la posibilidad de una alianza que parecía imposible porque habían sido enemigos, así como Piérola con los civilistas, aquí una nueva alianza, iba a implicar la elección de Haya de la Torre. Pero el ejército había hecho una promesa que ellos iban a evitar cualquier situación que implicara la elección de un aprista. Prefirieron dar un golpe de Estado. Nicolás Linder y Pérez Godoy asumen la conducción durante 1 año hasta que nuevamente se convoca elecciones, vuelven a participar los tres, gana Belaúnde la presidencia, pero el Parlamento controlado por Odría y el partido aprista. En ese gobierno de Belaúnde, por ejemplo, el Banco de la Nación, la Vía Expresa, el aeropuerto Jorge Chávez, la carretera marginal de la Selva, los primeros pasos para una reforma agraria, elecciones municipales después de muchos años en el Perú, y finalmente la firma del Acta de Talara, ¿no? Con la IPC. ¿Qué había ocurrido con esta compañía, primero inglesa en 1882 y después en el Auto de París de 1921? Esta compañía, que primero fue inglesa y después norteamericana, no había pagado impuestos. Estaba en una situación de, llamémoslo así, de rebeldía contra el Estado. Y se supone que en el Acta de Talara se iba a llegar a un acuerdo para que esta compañía le pagase al Estado los impuestos dejados de pagar. Sin embargo, el Estado negocia y entrega no solamente el suelo, sino el subsuelo, algo que estaba prohibido por la Constitución, y es por eso que el Ejército, la Marina y la FAP, reunidos en un comando conjunto que fue establecido por Ugarteche, da un golpe de Estado y los militares asumen la presidencia para 1968. Los militares, todos los militares de los tres estamentos militares, Marina, Ejército y la FAP, toman el control. Primero a través de Francisco Morales Bermúdez, primero la de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y después la de Francisco Morales Bermúdez. Juan Velasco Alvarado es quien aplica el Plan Inca, es quien gobierna entre 1968 y 1975, y quien aplica un conjunto de reformas que la vamos a resumir en 2.
Este plan Inca implicaba que todas las empresas extranjeras que tengan presencia en el Perú se conviertan en empresas estatales. Por eso aparece Centromin Perú, Hierro Perú, Entel Perú, Aero Perú, Enatru Perú, Enafer Perú, Enapu Perú, Electro Perú, todo era el Perú. Lo que no se pudo expropiar, que es la palabra, fue Sauder, que va a ser quizás la empresa minera más rentable en los próximos años, ya que esta empresa era de capitales norteamericanos. Quizás el miedo de Velasco de una intervención quizás norteamericana, como ya había ocurrido en Chile con Salvador Allende, hizo que no interviniera esta empresa norteamericana. Y también hizo la famosa reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, las compañías agrarias de propiedad social, las haciendas azucareras y la sociedad agraria de interés social, que son las comunidades campesinas, con frases como la tierra para quien la trabaja o campesino, el patrón ya no comerá de tus manos, fueron parte de una política, entre comillas, nacionalista. ¿Ya? En tiempo de Velasco, la compra de armamentos, una modernización de nuestras fuerzas armadas, que para muchos fue quizás la oportunidad despreciada o una oportunidad perdida de poder intentar recuperar Tacna, mejor dicho, Arica, o las tierras que en un momento Chile nos arrebató en guerra, ¿no? Para algunos que plantean esa posibilidad. Ya en el gobierno de Morales Bermúdez, lo que hubo es reclamos sociales, una primera huelga policial, huelga de maestros, huelga general en el Perú, inestabilidad política, y lo que hizo Morales Bermúdez es convocar a elecciones de un Congreso Constituyente que va a ser elegido en 1978, y ese Congreso Constituyente es la que va a elaborar nuestra penúltima constitución, la Constitución de 1979. Con esa constitución se regresa a la democracia, esa democracia vuelve con la reelección o la elección por segunda vez del famoso Francisco o Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, aquel partido que actualmente está liderando, según los medios de comunicación, las encuestas. En su gobierno hubo una crisis económica, ¿sí? Un problema económico. Ya va a haber inflación aquí. Se decide dejar de lado el sol de oro creado en 1922 por el gobierno de Leguía para pasar al uso del INTI, esa moneda que será famosa en los próximos años. Hay una situación de protesta, de huelga, de reclamos por abuso por parte del Estado, surgimiento de los movimientos subversivos y terroristas, como el caso de Sendero Luminoso en mayo de 1980, con las acciones terroristas al quemar ánforas en Chuschi, en Ayacucho, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que inicia acciones en 1984 con Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y dónde se encuentra el origen de estos dos movimientos subversivos y terroristas para algunos? En los partidos de participación popular que se formaron en entre 1920 y 1930, o sea, en tiempo del famoso Leguía, ¿no? Se retornó a la democracia, ¿sí? Con él se retornó a la democracia y tuvimos que enfrentar un problema con Ecuador que ya señalamos, fue el problema del famoso falso Paquilla. En el gobierno de Belaúnde Terry se eligió por primera vez en toda América Latina a un alcalde socialista o comunista, conocido como Barrantes Lingán el Frejolito. Y este alcalde de tendencia socialista, de la llamada ya o desaparecía Izquierda Unida, se presenta como candidato presidencial. Y este Barrantes Lingán se enfrenta a un joven aprista, y aquí se produce un debate: ¿quién es el mal menor? ¿A quién hay que apoyar? ¿No? Porque había el temor de la presencia de un alcalde, en este caso de un candidato de tendencia marxista, que era para la aristocracia una amenaza. Decidieron por el mal menor, y ese mal menor, entre comillas, fue Alan García.
Para 1985 la situación económica del país no era la buena, teníamos cerca de 400% de inflación altísima que ustedes nunca han visto. Máximo han llegado pues al 5 o 6% me parece en los últimos años. Aquí 400%, el gran problema es que él va a acabar en 7.000. Él tuvo una propuesta inicial de pagar la deuda externa solamente con el 10% de las exportaciones del PBI. Medida interesante, pero es como que si yo en este momento dijera, ¿cuánto le debo al banco? 1.000 soles. No, a partir de ahora te pago 100. El banco me va a recibir los 100, pero a los pocos meses me va a decir, usted ya no es sujeto a crédito. ¿Y qué va a ocurrir con el Perú al dejar de pagar la deuda? Pues muchos dirán, no, no paguemos la deuda. El Perú será aislado económicamente, estará al margen del sistema financiero, será un país marginado económicamente. Y lo que hizo Alan García para intentar apalear fue gastarse nuestros recursos, nuestros ahorros, nuestros recursos, y comenzó a tener una política de subsidiar precios, de controlar precios, cuando ya no había recursos, porque también entregó nuestras reservas a personas allegadas a él, dicen algunos, empresarios otros, que es el dólar MUC. Intentó estatizar la banca, lo cual significó un enfrentamiento con sus antiguos amigos banqueros. La hiperinflación fue galopante, llegamos a tener 7.000% de inflación en el último año. Hubo que hacer reajustes económicos, los llamados paquetazos, lo que vemos como modelo en Venezuela, que tenemos que juntar fajos de billetes para comprar un kilo de carne, un kilo de algún producto de primera necesidad. Aumento de la pobreza como consecuencia de una hiperinflación, lo estamos viendo ahora con esta crisis sanitaria, violación a los derechos humanos, hechos no solamente por los movimientos terroristas, sino por el propio Estado, Lucanamarca, por ejemplo, en su momento el Frontón, en su momento Castro, y otros atentados terroristas, una situación caótica en nuestro país. Se agudizó el movimiento terrorista que ya comienzan a venir hacia nuestra capital, la presencia del narcotráfico, la corrupción generalizada en todo el aparato estatal, especialmente las empresas públicas, y el Perú es considerado un país espurio al margen de la ley en su momento. Para 1990, ante esa situación de caos, el pueblo eligió a quien prometía no realizar ninguna reforma dramática, no show. Sin embargo, ni bien ingresó al gobierno, aplicó el Fujichok el 8 de agosto del año de 1990, con su frase que finaliza, que Dios nos ayude, del famoso Hurtado Miller. Lo que hubo aquí, a diferencia del gobierno anterior, es el sinceramiento de precios. Si algo costaba un sol, al día siguiente costaba 5 porque era su precio real, su precio real. Lo que hizo es aprovechar su popularidad para poder dar un golpe de Estado, ¿no? Disolvió el Congreso el famoso 5 de abril. Aprovechó su popularidad para convocar a un Congreso constituyente democrático y promulgar la Constitución de 1993. Con esta Constitución lo que hizo es nacionalizar, no, en este caso privatizar todas las empresas públicas. Ya no habrá empresas públicas, que sí, es verdad, eran empresas que generaban pérdidas para el Estado, ¿no? El gran problema es que después que pasaron a manos privadas, todas generaban grandes ganancias. O sea, el problema era la administración por parte del Estado. Con esta privatización se construyeron obras públicas, hospitales, carreteras, por eso que era muy conocido, reconocido Fujimori, porque entre comillas para la gente la construcción de obras públicas significa efectividad, eficacia y buen gobierno. Si no, acuérdense, inclusive el propio alcalde Castañeda, que fue uno de los que más obras hizo en nuestra ciudad, nuestra capital, pero ya sabemos la condición que tiene en la actualidad. En el segundo gobierno, un nuevo conflicto con el Ecuador, el falso Paquicha, no, en este caso es de Los Tallos, Base Sur o Tigüinza, nuevamente una victoria del Perú, corrupción, una marcha en contra de la reelección de Fujimori, y a pesar que estaba impedido de ser reelecto, se reeligió en el año 2000. Aquí la aparición del famoso video o Vladi video de Curi Montesinos, su fuga al Japón, su destitución por parte del Congreso por incapacidad permanente en el Perú,
por eso que será de alguna manera sacado de cualquier situación de una posible elección más adelante. Su gobierno interrumpido tuvo como paso previo la elección de Valentín Paniagua como presidente de transición. Él logró convocar elecciones al año 2001 y en su gobierno se creó la famosa Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Ya para finalizar, la situación actual de nuestro país, el expresidente Fujimori está en prisión acusado por corrupción y por lesa humanidad. Algunos dirán estar a favor o en contra, inclusive fue de alguna manera indultado por PPK, sin embargo, se declaró que ese indulto era ilegal o era incorrecto. En el 2001, Toledo, que reinsertó a el Perú a lo que es el libre comercio, los famosos tratados de libre comercio, obras importantes como Techo Propio, ¿no? Esos programas de vivienda importantes para nuestro país. El caso Alan García en su segundo gobierno, una mejora de nuestro país, un crecimiento económico, con un contexto económico favorable para el Perú, como consecuencia del gran crecimiento de la economía china, que ha sido el motor de los últimos años. El gobierno de Humala, basado en lo que es programa de ayuda social, Caliguarma, Beca 18, Pensión 65, parte de esas reformas. El caso ya de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar ante la amenaza de una vacancia, el vacado presidente Vizcarra, y sabemos la condición que tiene en la actualidad, y nuestro actual presidente, que está en pleno ejercicios, aunque no hay que olvidar que él no es presidente electo, él es encargado de la presidencia porque él es presidente del Congreso. Al ser presidente del Congreso, él solamente tiene el título de encargado de la presidencia de la República, o también lo llaman ya presidente. Y quizás el problema que hemos visto en los últimos años es el problema de la corrupción con Odebrecht, que aquí está presente en Toledo, está presente en Alan García, está presente en Ollantumala y está presente en PPK. No se salva Vizcarra, que está en proceso de investigación, y la condición que tiene cada uno de nuestros expresidentes. Uno que está ya no prófugo, sino está preso en Estados Unidos esperando una extradición. Bueno, el caso de Alan García, que ya pereció, falleció. El caso de Humala, que no se ha salvado la investigación. Ojo, ustedes ven aquí 2016, profesores, ¿por qué no lo han juzgado? Porque no se olviden que los expresidentes tienen protección jurídica de no poderlo juzgar en los próximos 5 años. Por eso que él está buscando participar, y si algún momento es electo, automáticamente se activa los 5 años más y otros 5 años más. Por eso que busca un cargo político, como también ocurre, con, por ejemplo, con Vizcarra. Y en el caso de PPK, sabemos que está con prisión preliminar, también acusado por esa situación de crisis moral y crisis que hemos visto en el Perú en los últimos años. Por eso que es importante saber elegir, saber poder votar de forma responsable. Bien, chicos, vamos a trabajar las preguntas. A ver, la número 1, la pregunta, los ejercicios de clase, la pregunta número 1, Fernando Belaúnde Terry, 1, alternativa C. 2, la alternativa B, el famoso Rufino Echenique y su abrazo, o el escándalo de la consolidación. 3, la alternativa A, el Partido Civil y el Partido Demócrata se unieron para evitar la reelección de Cáceres en el año 1895. 4, alternativa C. 5, la alternativa D, Guillermo Billinghurst. 6, la alternativa C, la ley de conscripción vial. 7, la alternativa A, Bustamante y Rivero. 8, la alternativa D, Haya de la Torre. 9, la alternativa C, la construcción de ese famoso tren eléctrico conocido Metro de Lima. 10, la alternativa E, Chile y Argentina, los opositores a la Confederación. Evaluación, 1, alternativa D, Mariano Ignacio Prado. 2, la alternativa D, Alberto Fujimori. 3, la alternativa E, Miguel Iglesias. 4, el primer tratado fronterizo que firme el Perú, el tratado Larrea-Gual. 4, alternativa C. 5, la alternativa D, Haya de la Torre. 6, la alternativa E, López Romaña.
7, la alternativa A, Manuel Pardo, o Manuel Prado Yugarteche. 8, la alternativa C, Alan García. 9, la alternativa B, Manuel Aodría. Y 10, la alternativa C, la elección del actual presidente en ejercicio. Bien, chicos, esperando que todos tengan, bueno, un buen examen el fin de semana, esperando que cada uno pueda lograr sus sueños. Nos vemos y cuídense y les deseo los mejores éxitos. Me dijo, creo que 6 por ahí, 6, si es 6 de evaluación, es la alternativa E, López de Romaña. Bien, chicos, un abrazo a la distancia, seguir cuidándonos. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta la próxima.